Muy buenas tardes. Hace una tarde calurosa en Bello, Antioquia, Colombia, y nos predisponemos para nuestra charla, nuestra conferencia de conciencia, sanación y liderazgo. He pensado muchas veces, a través de los diferentes programas, en generar cierto tipo de filosofía. Recordemos que filosofía es amor al saber. Había hablado la semana anterior del ayuno, y realmente lo que está viviendo Colombia nos lleva a entender la importancia del ayuno. ¿Por qué hablo del ayuno? Por una sencilla razón. Si hemos y pretendemos empezar a cambiar conciencias, el ayuno es un instrumento, es una herramienta demasiado fácil, demasiado generosa y demasiado común, donde el hombre puede empezar a escribir unos conceptos muy diferentes, no solo con respecto a su salud, sino a su forma de ver la vida. El ayuno es una abstinencia voluntaria de comida, de bebida o de ambas cosas, pero tiene una connotación que nos acerca del mundo material al espiritual y genera cambios físicos y bioquímicos. Entonces, cuando estamos hablando de conciencia, sanación y liderazgo, el que les habla, el médico Iván Rodrigo Pargo, ¿qué pretende? Formar líderes que se salgan del concepto de los parámetros normales. Es que aquí no te identifican los títulos que tú tengas, te identifica los diálogos que tú escribas a través de tu corazón. Porque el mundo está cambiando. Miremos algo que me ha llamado mucho la atención. Por ejemplo, en las grandes empresas de Silicon Valley, en Estados Unidos, no le interesan a Google, a la mayoría de este tipo de empresas digitales, no les interesa la cantidad de títulos que tú tengas, sino el amor por lo que tú haces. Mira cómo van cambiando los conceptos, porque cuando tú amas algo, eso que estás amando te lleva a que tú lo perfecciones paso por paso, y eso te da en sí, te saca del conocimiento y te va otorgando cierto nivel de sabiduría. Y tenemos un gran problema a nivel mundial y repercute mucho en Latinoamérica. Y es que cuando tú estudias algo, generalmente no trabajas en lo que estudiaste. Yo no va mirando cómo las vocaciones se pierden por la necesidad de vivir con un status quo que es totalmente diferente. Entonces, cuando estamos hablando de empezar a hacer cambios fundamentales en la vida del ser humano, el ayuno está implicando prácticamente el primer peldaño de ese cambio para formar líderes de conciencia. No necesitamos líderes de verborrea, no necesitamos eruditos. Estamos en un mundo donde se llama un especialista que no sabe que es especialista, porque no habla con el corazón. ¿Cuándo un tipo es erudito o cuándo un tipo es especialista? Cuando integra la parte emocional con la parte cerebral y está hablando directamente de la anahata, su corazón. Ahí es cuando vamos a empezar a entender que estamos formando líderes que tienen un concepto muy amplio, el concepto de servir. Colombia lo necesita. Colombia tiene que empezar a llegar a un nivel de conciencia muy elevado, a una madurez política donde la persona diga: yo quiero crecer sirviendo, yo quiero ayudarle a la sociedad porque me estoy ayudando a mí mismo. No con el concepto escueto del manejo egoico, que hicimos un programa sobre el ego, donde yo simplemente lo que hago es afinar el ego. Lo que hemos tenido son líderes egoicos. Yo, y voy sumando paulatinamente. Es hora de cambiar el concepto de política y llevarlo al concepto de servicio. Si, amigo oyente, lo está entendiendo,
Cuando voy a entregar un concepto no lo hago por el manejo egoico, porque me cae esto, porque me cae aquel, porque yo estoy juzgando a este por corrupción, no. Simplemente que yo me he subido unas escalinatas que me dan más conciencia y puedo mirar un panorama. Vamos a pensar en que yo estoy en el primer piso del edificio Coltejer, aquí en Medellín, y miro el horizonte de acuerdo al primer piso. Pero cuando yo comienzo a ir subiendo paulatinamente, piso por piso, y voy aumentando mi conciencia, no solamente voy mirando lo que miré en el primer piso, sino abarco más, pero también mi agudeza visual, mi agudeza mental, y la mayoría de percépticos que tengo a nivel de sentidos se han expandido, y por eso tengo más conciencia para ver. Ese es el líder que lo quiero formar, que deseo formar, que anhelo formar, porque son líderes que tienen un principio: sirvo porque me estoy sirviendo, sirvo porque en la medida en que yo sirva crezco. La única ambición que tienes es la ambición del servicio, y en ese manejo a nivel de servicio está haciendo un trabajo que lleva a la conciencia de los seres humanos, y por eso repercutimos en algo que es demasiado vital e importante. Estamos generando conciencia y ayudando a una sociedad que en estos momentos ha perdido su norte. Nuestra sociedad es como una pelota de ping-pong cayendo, no puede manejar su dirección. Tenemos políticos, dirigentes, dignatarios que han perdido su rumbo. Es hora que Colombia, la mayoría de países suramericanos se den cuenta que tenemos un denominador común: sobrevivir, estar por encima de la vida. Y la vida lo vamos a tomar como la relación existente entre un nivel espiritual y un nivel físico. Y así vamos a coger la mayoría de conocimientos. Es indudable que cuando yo voy a coger el conocimiento científico humano, sin desconocer que hay otras dimensiones, que hay otros planos, simplemente estoy cogiendo un segmento mínimo del conocimiento que no se trasluce en sabiduría. Por eso, los grandes filósofos antiguos que oteaban el horizonte, que sentían que había algo más de este mundo concreto, entre comillas, concreto, porque ellos mismos lo llaman mundo irreal, mundo de Maya, mundo ilusorio, sabían que nosotros somos seres de Maya, somos seres ilusorios, y no somos seres reales en un mundo que no es real tampoco. Pero somos actores de una película donde jugamos a hacer dramas, a hacer comedias, tragicomedias, y ellos lo entendían. Que nosotros, encerrados en un instrumento llamado cuerpo, vibramos en resonancia, en vibración, en tercera dimensión. Ellos lo entendían. Y muchos decían: ¿cuál es tu sombra? ¿Cuál es tu sombra? Y lo hablamos la vez anterior, como lo decía este gran discípulo, John de Freud: esta sombra que me persigue y que no me deja es mi ego. Cuando tú vas entendiendo el proceso del ego, y cómo el ego, a través del manejo inconsciente mecánico, te lleva a que tú mires escenas y repitas escenas con los mismos problemas, podrías entender que tienes un mundo programado. Ese mundo que lo hemos visto en películas como Matrix, donde te enseñan que lo que hay que salir es de esa matriz de tercera dimensión, esa matriz de programación, y empezar a vivir una vida real. Por eso, conciencia, sanación y liderazgo quiere ayudarte a que tú salgas de la matriz. Recordemos que este programa de conciencia, sanación y liderazgo se hace todos los miércoles, 2:30. ¿Sí? Se pasa por emisoras como lachivaradio.com, Bello Estéreo, y en la emisora Consa Liderazgo. Pretendemos armar ejércitos que ayuden a cambios comunes, a propósitos comunes, y tengan un denominador común.
yo crezco cuando sirvo. Entonces, cuando estamos hablando que el ayuno es una base muy importante para aquella persona que quiera gestar cambios, nos vamos a dar cuenta que en casi todas las tradiciones religiosas han utilizado el ayuno como una necesidad básica de cambios, ¿sí? Ahora, dentro del concepto que hay global a nivel de medicina, se llama manejos de desintoxicación y se pagan ingentes dineros para ese trabajo. Pero ese trabajo no solamente cubre el área física, sino hila, se entreteje en el urdimbre de la vida espiritual con lo que tú eres, un ser que viene de fuente. Ahora, ¿por qué es la base? Porque el ayuno es esencialmente gratuito. Pero para que tú llegues al ayuno debes empezar a darte cuenta de algo muy importante. ¿Por qué debo ayunar? ¿Sí? Es como empezar a quitarse tantas basuras que uno tiene, tanto física, mental, como espiritual. Hay un libro que recomiendo de Chupedrake, el que habla del morfismo. Se llama Caminos para ir más allá. Rupert Sheldrake analiza el ayuno como un trasfondo evolutivo en la persona que quiere hacer cambios. ¿Sí? Y no solamente a nivel físico, a nivel evolutivo, a nivel cultural. El ayuno tiene inclusive una dimensión política, porque grandes maestros lo han utilizado. Mahatma Gandhi utilizó ayunos de hambre durante más de 22 a 24 eventos, donde él quería independizar a la India del Imperio Británico, que era el imperio más pudiente en la época donde él estaba. Por ejemplo, es tan importante, y lo dicen la mayoría de tradiciones religiosas, a nivel bíblico se habla de Moisés. Cuando Moisés recibe los 10 mandamientos, entra en cuarentena de ayuno en el monte Sinaí. Sí, el profeta Elías ayunó también 40 días y 40 noches en el monte Horeb. Y Jesús ayunó 40 días y 40 noches en el bosque después del bautismo, donde fue capaz de manejar el ego y eliminar las diferentes tentaciones. Abstinencia significa dejar de comer. Y el ayuno, ¿sí?, se puede iniciar, por ejemplo, como lo hacen los musulmanes en el Ramadán. Ayunan durante el mes de Ramadán. El ayuno como ritual religioso juega un papel importante en las religiones del mundo. Y en el musulmán, esas reglas se respetan muy similares a como se las respetan en el cristianismo, pero aún mayor. En el Corán se dice que fue revelado en el noveno mes del calendario lunar musulmán, donde los creyentes se abstienen de comer y beber durante todo el día. En el día de la reconciliación, el Yom Kippur, los judíos ayunan durante 24 horas. Los creyentes se abstienen de comer, beber y tener relaciones sexuales y de consumir otro tipo de estimulantes. Entonces, si a nivel religioso hay una connotación de lo que es el ayuno, ¿qué podría pasar en nuestra forma de pensar, de sentir y de obrar? Podrías pensar, ¿por qué debo yo ayunar? Primero es una consideración. Recordemos que una consideración es un postulado permanente. Cuando tú quieres hacer cambios en la vida y quieres hacer cambios en el estuche llamado cuerpo, donde el conocimiento humano se ha ensimismado solamente en el cuerpo, es una predisposición necesaria para hacer un cambio evolutivo a nivel espiritual. El ayuno, sí, es una decisión coherente, estudiada y validada científicamente, donde te lleva a hacer cambios bioquímicos, evolutivos a nivel de cuerpo, y te acerca más a la que tú eres.
un ser espiritual. Se dice que los beneficios del ayuno se inician después de 12 horas. Y es un ayuno normal. ¿Por qué es necesario hacerlo después de esas 12 horas? Para que las hormonas de las que depende el metabolismo, especialmente la insulina, esté quieta. Porque constantemente todo lo que yo como hace que se dispare la insulina para tratar de mirar la glucosa en sangre. Y si yo comienzo a manejar el ayuno, en un momento a otro, la insulina no va a necesitar trabajar y es como si estuviera descansando. ¿Y dónde va a recibir la energía del cuerpo? La saca del hígado y la saca de los músculos, esa glucosa. Entonces, esa energía que yo estoy utilizando, que la tenía guardada, es una energía que mi cuerpo comienza a utilizar, y esa energía nos da mucha predisposición para vivir. Y esa glucosa que uno tiene en el músculo y en el hígado, más o menos dura de 24 a 36 horas, dependiendo del tipo de alimentación que tú tengas o estés consumiendo en un concepto más bien crónico o desde hace mucho tiempo. Entonces, podríamos que hay un denominador común: descansar a la insulina, ¿sí? Ahora, estos ayunos cortos de 12 horas tienen beneficios para la energía y tienen beneficios metabólicos, principalmente controlar hormonas, como lo dije, la insulina, la grelina, la leptina, que son hormonas de las que depende mucho el metabolismo para reducir niveles de inflamación en el cuerpo. Para un naturópata, la enfermedad es una inflamación. Para muchos naturópatas es la respuesta a cómo el organismo está trabajando en una forma equivocada, y los llaman inflamación. Y esa inflamación generalmente se ve a través del colon ascendente, transverso y colon descendente, en un sistema metabólico donde el estómago se integra con el intestino delgado se integra con el páncreas, con el hígado, y luego va bajando hasta llegar directamente al colon, y a través del manejo de la deposición, donde se va limpiando la mayoría de sustancias. Por eso es importante hacer un programa sobre el segundo cerebro, que sería las vísceras, que sería el colon, donde está la flora bacteriana o la microflora también. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que comenzamos a erradicar, ¿sí?, a controlar estas hormonas, sobreviene reducir la ansiedad del cuerpo por hacer un conato de metabolizar las sustancias que están llegando a nivel de procesos de alimentación. Cuando yo comienzo a estresar el cuerpo, esa energía acumulada por los músculos y por el hígado comienza a equiparar y a hacer funciones similares a las que hace la insulina haciendo su trabajo de control. Cuando una persona está haciendo este tipo de trabajo y sigue aumentando su grado de ayuno, viene lo que nosotros podríamos llamar una cetosis, donde el organismo comienza a utilizar la grasa acumulada, porque no hay glucosa, porque la hemos ido acabando, la que teníamos ahí guardada, y comienza a convertir esa grasa en glucosa, siguiendo y haciendo un manejo directamente energético para que trabaje el organismo, porque lo que nosotros consumimos, lo consumimos y lo llevamos a través del proceso de energía. Cuando ocurre esta cetosis, entonces es indudable que va a haber cambios estructurales directamente en la célula, y la base de la verdadera nutrición está en limpiar la célula. Y aquí es donde nos hemos equivocado en el manejo de las dietas y la alimentación. En un momento a otro,
Cuando nosotros vamos aumentando, por ejemplo, en el ayuno intermitente, que se puede hacer 12 horas, tú lo puedes hacer durante 12 horas, que sería una forma. Entonces, 12 horas para comer y 12 horas para descansar. Nosotros debemos dormir más o menos unas 8 horas. Entonces, antes de acostarnos 2 horas antes, dormir 8 horas, y luego cuando nos levantamos 2 horas después tendríamos las 12 horas para hacer ayunos. Y luego ya durante 12 horas en el transcurso del día empezar a comer. Eso podría ser un tiempo muy importante como ayuno intermitente, pero paulatinamente nosotros en el juego de la vida y en el juego de los experimentos que estamos haciendo, siendo validados a nivel científico, podríamos encontrar que estamos haciendo un proceso de autosanación. ¿Sí? Si nosotros hacemos procesos de autosanación haciendo ayuno, el sueño va a ser mejor. Vamos a pasar en el sueño de ondas beta a ondas alfa, y de ondas alfa a ondas teta, y de ondas teta vamos a llegar a un trabajo que es reparador entre 3 a 5 de la mañana, que serían ondas delta, donde el médico interno se dedica simplemente a hacer un trabajo de recuperación total. Quiero que comiencen a familiarizarse con el concepto del ayuno intermitente, premio Nobel, donde se habla de la autofagia. Cuando yo estoy haciendo ayuno intermitente, y muchas veces voy pasando de 12 horas de ayuno a 12 horas de comida, haciendo lapsos de 3 a 4 horas, y en un momento a otro paso a 14 más o menos 10, o sea, 14 horas de ayuno con 10 de comida, luego a 16 con 8, y lo voy haciendo semanal, que en un momento a otro vamos a hablar de cómo se hace el ayuno intermitente. Viene la autofagia. ¿Y qué es la autofagia? Le comento que es un término que en estos momentos está de boga, pero es un término que es demasiado vital e importante por una sencilla razón. Porque la autofagia es la reparación celular de las más importantes que tiene el organismo. Y cuando tú estás haciendo autofagia, ocurren cambios muy grandes. Hay apoptosis, las células que no sirven se mueren, las otras son reparadas, reduce los procesos de inflamación en el cuerpo, promueve la salud de las mitocondrias, que es donde está la energía, controla los niveles de insulina y azúcar en la sangre para los diabéticos, mejora la concentración y la lucidez mental. Y aquí es muy importante, porque un líder tiene que tener mucha lucidez mental. ¿Y esa lucidez mental para qué te sirve? Va a incrementar tu deseo de aprender, de tomar para sí y tener conocimiento para ti. Te va a dar paz mental. Y segundo, a través de la reducción de esa bulla interior por el metabolismo, por el catabolismo y el anaurismo, vas a empezar a escuchar el anahata, el portal de tu corazón, y vas a darte cuenta que eres más que el cuerpo. Estimula la hormona del crecimiento, preserva la masa de densidad, la masa muscular y la densidad del cuerpo. Se asocia con la prevención del Alzheimer, disminuye los niveles de colesterol en la sangre, disminuye el estrés oxidativo, protege y recupera la microbiótica intestinal, que vamos a hablar de este segundo cerebro en su momento. Disminuye los factores de riesgo cardiovasculares. Aquí tendríamos nosotros el problema del colesterol, de los triglicéridos y la presión sanguínea. Mire a dónde va el concepto y el manejo del ayuno. Por eso, a través de conciencia, sanación y liderazgo, podríamos llegar a algo muy importante: a formar líderes sanos, físicos, mental y espiritualmente. No resistimos esta onda egoica de políticos oportunistas que en una u otra forma desdeñan el concepto de servir y llevan al concepto de debo tener más. Y el ego de la avaricia es un ego que nunca se llena. Entonces, cuando uno inicia cambios fundamentales en la vida, uno se da cuenta de que sí es necesario empezar a hacer el ayuno como una herramienta terapéutica, tanto física, mental como espiritual.
Yo con un amigo, un experto en administración pública, llamado Carlos Zapata, vamos a empezar a hacer lo que nosotros podríamos hacer, paseos de índole espiritual. ¿Por qué estos paseos? Porque queremos llegar a la gente haciendo cambios, tener ese contacto tete a tete, face a face, cara a cara, donde nos podríamos mirar y empezar a formar conceptos de liderazgo. Para aquellas personas que quieran hacer cambios sostenibles, recuerden que me pueden llamar al teléfono 320-245-3044. Los puedo atender en un consultorio por el lado del estadio, en Medellín, o los puedo atender a nivel de distancia. Pero lo que quiero comentarles es que vamos a hacer paseos de convivencia espiritual y los vamos a hacer con fechas diferentes. El 13 de agosto, sábado 12 y 13 de agosto, vamos a iniciar un evento de estos y se va a llamar Tour del Parque de Olaya en conciencia, sanación y liderazgo en una convivencia espiritual. Para aquellas personas que quieren asistir, porque va a ser un cupo limitado, simplemente que se comuniquen conmigo al 320-245-3044 y reserven este cupo. ¿Qué pretendemos ahí? Va a ser un alojamiento de 2 días, una noche, alimentación, desayuno, almuerzo y cena, tour por el Parque de Olaya, tarjeta de asistencia médica. Voy a llevar 2 terapias, una un sábado y otra el domingo. Puede ser una terapia médica bioenergética, acupuntura, una asesoría de coaching personalizado, una asesoría en PNL, una asesoría de par biomagnético. Vamos a hacer juegos lúdicos, pero sobre todo vamos a ayudar a esto muy importante, a que la persona comience a dar pasos en el conocimiento de sí mismo. Voy a dictar 2 conferencias, una Conócete a ti mismo y la otra Sacando el líder que hay en ti. Y va a ser una programación extensiva, porque esta va a ser el inicio de muchas que se van a hacer aquí en el periplo, aquí en Antioquia, y posteriormente vamos a salir a otros departamentos. Porque ¿cuál es la idea? La idea es formar líderes conscientivos, líderes que tengan en sí el concepto de servir. Chuper Drake, el concepto de que todos pertenecemos a un campo unificado, todos. Así como nosotros somos un árbol, o nosotros somos las ramas de un árbol que viene a nivel genealógico, y ese, donde están los tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, estamos nosotros como padres, como hijos, y la gente que se acerca. Nosotros pertenecemos a un campo morfogénico, y ese campo redunda, para bien o para mal, de acuerdo a las características de cada rama y de cada hoja. Este hombre, que lo descubre y genera, en su concepto técnico, genera lo que nosotros llamamos las constelaciones familiares, o también la terapia sistémica, dice algo que me llama mucho la atención. Seguramente has leído acerca del tema y quieres adoptar este hábito, el hábito del ayuno. Te preguntarás, ¿cómo debo comenzar? ¿Con cuántas horas de ayuno tengo que empezar? ¿Qué hago si me entra hambre? ¿Qué debo comer? Él lo dice en el libro La cura por el ayuno, sacado en 1911. Y él dice algo que me llama mucho la atención. Dice, el doctor puede pensar en mi entusiasmo por la cura a través del ayuno, y eso se debe a mi temperamento imaginativo. Solo puedo decir que nunca he conocido a una persona que haya dado al ayuno una oportunidad y no describa la experiencia del mismo modo. Yo considero el ayuno como el remedio de la propia naturaleza para todas las enfermedades. Y creo que cuando las buenas noticias de sus milagros lleguen a la gente, conducirá a que el lector pueda pensar, sí, y puede arrojar el cubo de la basura al 90% de las enfermedades.
Ese es el ayuno. Entonces, si nosotros entendemos lo que es el ayuno, es el principio de la verdadera salud física, mental y espiritual. Y eso tiene su propósito. Ahora, tú te preguntarás, ¿por qué debo ayunar? ¿Cuánto debo ayunar? Yo te pregunto, cuando yo te llevo a que tú te mires en el espejo, en tu espejo, ¿tú qué ves? Conceptos equivocados, traspiés en la vida, forma de caminar equivocada, donde tú no logras obtener aquello que quieres obtener, donde te pierdes en el mare magnum de la vida y te dices, tengo conductas repetitivas. Esas conductas repetitivas que no te llevan a nada, sí, te alejan de ti mismo. Y el ayuno es una forma muy, muy básica, primera, que no cueste nada, que no cuesta nada. Y si podemos entender por qué debo ayunar, porque quieres el cambio. Hoy cuando iba en un taxi, me llevaba un tipo con barba, joven, y yo le preguntaba, uy, estoy con un taxista que es filósofo. Y me dijo, no, es que me da pereza afeitarme. La decisión de tener o no tener barba, en el caso de él, es por pereza de afeitarse. Sí, o sea, no es un cambio que quiera lograr con la sapiencia. Podría decir porque me veo mejor, me veo como un ser pensativo, me veo como un ser más congruente. Y segundo, porque yo también tengo el tiempo que no tengo para afeitarme, debo sacar tiempo para cuidarme la barba. Esas decisiones pequeñas te llevan a entender cuáles son las decisiones que tú haces constantemente, para bien o para mal. A toda hora estamos tomando conceptos y tomando decisiones. ¿Quieres un tinto claro, un tinto oscuro, con azúcar o sin azúcar? Son decisiones menores. Pero cuando las decisiones tienen que ver con tu manejo de vida en tiempo presente y futurizando, debes tener un acervo de conocimiento y de sabiduría tan grande que te lleva a que tú seas tú. Cuando tú comienzas a hacer ayunos y entras en ese silencio, porque no solamente el ayuno es no comer, dentro del no comer deben haber otras terapias que sean necesarias, el manejo de la meditación, el manejo del silencio. ¿Sí? Yo tengo personas, amigos y pacientes que se quedan en silencio un día o 2 días. Tengo pacientes que se colocan una venda en los ojos y comienzan a caminar tratando de fomentar y que aumenten los percépticos. ¿Tú has visto una persona que por problemas de visión no vea? Aumentan los percépticos. Cuando yo me coloco una franja, una banda, y trato de mirar con los ojos del alma, mis percépticos se están aumentando. Cuando comienzo a hacer un ayuno espiritual, va aumentando mi grado de interiorización y va aumentando mi grado de intuición. La pregunta es, ¿por qué desayunar? Y si tienes la respuesta, en programas paulatinos vamos a hablar cómo se debe ayunar. Simplemente este es el primer esbozo de ayunos. Pero recordemos que un ayuno no es una dieta. Eso es lo que debemos entender, que un ayuno no es una dieta. Un ayuno es simplemente la necesidad de cambio, de reparación física, mental y espiritual que yo debo tener. Ahora, le dicen a uno, es que el ayuno lo debe hacer una persona experimentada. La medicina actual no ha querido entender que cada paciente es propio, es independiente. Y cada ser humano cuando se escucha comienza a saber la nobleza de su cuerpo.
Cada célula de su cuerpo quiere sobrevivir. Cada célula de su cuerpo está en un acuerdo. Vamos a mirar. Yo creo que aquí tengo unos conceptos divinos sobre la célula. Voy a mirar si alcanzo a leerlos. Esto no pertenece a esta esfera. Pertenece a esfera muy diferente que tiene que ver con la parte espiritual que apenas se va a entender. El campo diamantado de las células es un campo luminoso de ejercicio divino, donde todas las células emanan cristales de luz en acuerdo con el sistema endocrino. Cuando tú estás haciendo un trabajo de ayuno, el sistema endocrino comienza a autorrepararse, que es el mensajero de comunicación con todas las partes del cuerpo, y que es el sistema de las glándulas espirituales. Glándulas espirituales serían todas, pero las que tienen más realce serían la pineal y el timo. Cada glándula está trabajando correcta y ordenadamente para enviar órdenes sagradas traídas del universo. Así como nosotros somos seres físicos, divinos, interdimensionales y multidimensionales, cada célula, que es una bacteria, o cada bacteria que es una célula, es un ser físico, divino, interdimensional y multidimensional, que reciben órdenes sagradas del universo. Y nosotros somos una constelación, somos un universo de células. Ese es el cuerpo humano, por eso hay que respetarlo. Pero por eso hay que empezar a darnos cuenta que hemos trabajado en el sótano, que sería la parte física, y hemos desoído 6 cuerpos espirituales: el astral, el etérico, el causal, el mental, ¿sí? Y los cuerpos búdicos. Si nosotros entendemos eso, nos vamos a alejar un poquitico de los conceptos normales, que tú eres cuerpo. No, es que yo no soy un televisor para reparar. Ya estamos entendiendo que la enfermedad es mental. El otro proceso es entender que la enfermedad es espiritual, y todo aquello que me causa mi desviación entre mi misión espiritual y mi misión de vida se transforma en una enfermedad. En una enfermedad. Entonces, cada glándula está trabajando correcta y ordenadamente para enviar órdenes sagradas traídas del universo, de un consciente divino, para que el campo biológico y todas las células correspondan en bienestar y equilibrio biológico al individuo. Debemos tener una alimentación humanizada, no una alimentación egoica. Por eso hay que respetar la naturaleza, hay que respetar la tierra, hay que hacer cultivos que redunden en alimentación con el concepto hipocrático, que tu comida sea alimento y que tu alimento sea tu medicina. Cuando se está hablando del campo diamantino de las células, en su origen atómico y molecular, ellas se rozan y crean campos luminosos que dan lugar a nuevas formaciones celulares. Esta va a ser la medicina que se va a entregar en un futuro a los seres luminosos, seres de esencias estelares, seres que entienden, que van a entender que somos más que cuerpo. El campo diamantado de las células atraviesa el campo energético, magnético, y llega el mensaje a la fuente del Padre. Cuando salimos del paraíso por la incomunicación de la parte fuente con el manejo material en tercera dimensión, hemos perdido esa comunicación con la fuente divina, con el paraíso perdido de este hombre que nos lo entrega, o la Jerusalén libertada, donde nosotros nos hemos alejado de esos campos divinos. Y en ese grado de incomunicación tenemos que otra vez empezar a comunicarnos. Por eso, en el silencio del cuerpo no trabajando, de las hormonas quietas, de insulina quietecita, y donde el cuerpo haga procesos de autorreparación, comienzan a discurrir esos mensajes divinos que vienen de fuente, para que las células se recuperen, para que generen
lo que nosotros hemos llamado células madres y empezamos a tener una nueva fuente de salud. Todos los científicos que han estudiado el cuerpo se quedan asombrados del poder que tiene de autorregeneración. Y el ayuno es una de las bases muy importantes. El ayuno, la meditación, ejercicios de respiración, el manejo del sol, el saugaucio, el caminar descalzo. Por eso yo amo mucho la terapia de cambio magnético que equilibra el pH. Y cuando se equilibra el pH, estamos generando campos donde puede brotar directamente la salud a nivel celular. Estamos limpiando esa sangre, que también en un futuro vamos a hablar del aspecto sagrado de la sangre. Toda célula tiene una morfología específica. Cada célula, por más circular que sea, por más estrellada, alargada y todas las formas que tiene la célula, tienen un origen divino. Este origen divino da lugar a que ellas guarden en su campo neutrónico una especie de coraza luminosa, dando lugar a nuevas formaciones celulares. Cuando ellas cumplen su periodo, las células tienen esa información y las llevan a las nuevas células. Pero el ser humano ha olvidado este componente divino y conexión con el Padre. Algo distinto es que el ser humano no tenga la información activa de la conexión con el Padre y se sienta separado, aislado del universo y vaya por el mundo sin identificar a qué ha venido y cuál es su derrotero. Esto que te acabo de leer es un mensaje divino, es un mensaje que no viene de aquí, que no está en esta tierra. Es un mensaje que aquellos físicos cuánticos que están entendiendo que nosotros somos información y esa información viene de fuente y obedece a cambios que no se podrían catalogar como cambios físicos, sino cambios energéticos, cambios vibratorios. Estamos integrando a que este ser humano comience a tener un grado de unificación consigo mismo y por ende con su fuente origen. Y es lo que se está hablando de salirse de la matriz, salirse de los convenios, salirse de las grandes equivocaciones, salirse de ese manejo egoico que tenemos y salirse de ese manejo externo donde trus económicos, donde organizaciones macras nos dirigen el signo, el destino y nos llevan a pensar como ellos. Nosotros somos más que la sumatoria de células, de órganos, glándulas y tejidos. Somos seres que tenemos que vincular nuestro origen actual a través de un destino con la fuente de donde venimos. Y podríamos entender, ahí sí, que es la enfermedad, porque la enfermedad tal como se ha visto solamente en un plano, en el plano tridimensional. No se conoce el otro aspecto de la enfermedad que viene de arriba hacia abajo, de dentro hacia afuera. Y por eso es muy importante que entendamos que la enfermedad hay que darle un cariz muy diferente. Así como se dice que tú eres lo que piensas, tú haces como lo que piensas, tú generas el destino de acuerdo a lo que tú piensas. Hay que subir el nivel del pensamiento. Y el subir el nivel del pensamiento se hace en consonancia con algo muy importante, con que eres un ser físico, divino, interdimensional y multidimensional. Por eso están ocurriendo efectos en nuestra Tierra, en nuestra corteza terrestre. Están ocurriendo fenómenos en la ionosfera. Los cambios vibratorios ya se sienten. Hay muchas enfermedades que vienen por esos cambios vibratorios. El cambio magnético ayuda mucho en eso. Pero lo que pretendemos es la toma de conciencia. Un líder debe tener toma de conciencia. Ahí es donde está el juego de la vida y en entender que nosotros
Nacimos para brillar. Las células tienen ese campo diamantado, esa unificación con el Padre y cumplen en su ejercicio una labor exacta, trabajando según su comunidad, sistemas, tejidos, órganos, en esa operatividad exacta. Esos campos diamantados llegan al Padre, a la fuente creadora, creando nuevas células que ayudan a que ese sistema, órgano o tejido siga elaborando un plan humano exacto. O si esa nueva información se ve interpretada, es allí donde aparecen otras formaciones que no van a ser exactas. Y por ende, viene la enfermedad. Estamos entrando en un periodo donde ese cientifismo de 2 más 2 se va a acabar. Porque es incongruencia. Vamos a entrar en un cientifismo donde aquellos científicos hayan elaborado conceptos muy diferentes y nos lleven a procesos diferentes en el manejo y en la transformación del ser. Como corolario hoy, en el programa Conciencia, Sanación y Liderazgo, que va a estar en repetición, que vamos a decir a qué hora va a ser en repetición, quiero que entiendan que el ayuno es demasiado vital e importante. Va a ser repetido a las 10 de la noche, me cuenta aquí el director William de la Chiva Estéreo y Bello Estéreo. Va a ser repetido a las 10 de la noche. Pero ¿qué es lo importante en todo esto? Que nos demos cuenta que este programa quiere sacar líderes diferentes. Personas que tengan un grado de ver la vida en una forma objetiva, en una forma sistematizada y se den cuenta que pueden recuperar esa fuente divina, ese Edén perdido. Como decía Buda, hay que empezar a ser seres despiertos, que no nos dejemos llevar por el vaivén, por las mentiras, por la publicidad engañosa, sino que sea nuestro corazón el que en una u otra forma nos hable, nos lleve a entender que podemos tener una comunicación directa con nuestro ser. Y recordemos, por estos medios, que un hombre está vivo en la medida en que se pueda comunicar. Un hombre está enfermo en la medida en que se obligue de su proceso de comunicación. Hoy hemos hecho un programa diferente. Yo he creído y quería hablar del intestino grueso, del intestino delgado, pero paulatinamente yo me dejo llevar de conceptos y dejo que ese ser interior explaye y entregue conceptos algo muy diferente. Hermano, amigo oyente, tú que me escuchas, que este programa llegue a tu corazón, se integre una familia de conciencia, sanación y liderazgo para obtener cambios a nivel de la familia, a nivel de la sociedad, que son necesarios. Su médico amigo Iván Rodrigo Páramo se despide. Me pueden llamar para consultas al 320-245-3044 o me pueden mandar en el correo iropa31@hotmail.com, y de iglesia, R de roca, O de oso, P de papá, A de amor, iropa31@hotmail.com, y se pueden comunicar conmigo a través de Facebook. Conciencia, Sanación y Liderazgo les desea una tarde muy feliz y los espera para el próximo domingo, donde vamos a seguir hablando de ayuno y vamos a meternos un poquitico en el colon. Vamos a trabajar un poquitico sobre vitaminas, tropología, sobre combinación de alimentos. Para mí ha sido un placer estar bien con ustedes. Les deseo una feliz tarde y hasta pronto.